La vida militar en el Perú se caracteriza por ser una vida llena de normas, reglas y órdenes que deben seguir los que pertenecen a ella, para que con disciplina defiendan al Perú. Es decir, todo aquel que ingresa y forma parte de la escuela militar conoce cómo se lleva día a día la rutina de una vida estricta, de la cual se aprende mucho, ya que allí podrán encontrar, observar y vivir situaciones buenas y malas, con las que deberán aprender a lidiar. Por ejemplo, se podría decir que nuestra vida es como una pompa de jabón, que desde que levanta el vuelo comienza a morir, y en ese camino de morir, uno trae y deja un bagaje cultural y pasa por los azares de la vida. Gavilán, 2012. Podemos conocer esto desde una perspectiva realista mediante la película La ciudad y los perros. La ciudad y los perros, película peruana dirigida por el tacneño Francisco José Lombardi. Su estreno fue cinematográfico y se realizó en diversas salas de cine de Lima el 18 de julio de 1985. Esta película es aún reconocida por ser la primera adaptación cinematográfica de la novela de Mario Vargas Llosa. Fue también muy reconocida en los cines y así fue acreedora de premios, al igual que el director Francisco Lombardi, quien recibió el premio a Mejor Director por su trabajo en la película. La película se grabó en Maranguita, Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, y no en el Colegio Militar. Esta película nos muestra las vivencias de los internos en el Colegio Militar Leoncio Prado, donde se centran en Alberto Fernández, el poeta. Es el personaje principal, quien dentro del colegio se caracteriza por escribir novelas cortas de contenido pornográfico y cartas de amor, las cuales las vendía a cambio de cigarrillos y dinero. Este usaba su ingenio para sobrevivir en el colegio. También está el jaguar, el cual buscaba respeto a través de la fuerza. Ricardo Arana, el esclavo. Al serrano Cava, el boa, el rulos. El brigadier Arróspide y el negro Bayano. El que se hace ver mucho también en la película es el teniente Gamboa, el cual es un militar rígido y ejemplar que representa la moral y la disciplina en el colegio militar, pero que finalmente se ve obligado a ceder ante la corrupción de sus superiores. En el colegio militar Leoncio Prado, la situación se empieza a complicar cuando los tenientes se enteran de todo el caos que está sucediendo entre los internos. Es posible observar y entender la concepción de la violencia y el abuso de poder en esta película. En el siguiente ensayo daré a conocer los conceptos de la violencia del autor y médico neurólogo Sigmund Freud 1930 y el abuso de poder del novelista y periodista británico George Orwell 1945, en esta película especialmente. En la primera parte explicaré brevemente sobre estos dos conceptos, cómo se relacionan y de qué manera se pueden complementar. En la segunda parte dirigiré el análisis de la película y toda la información importante para dar a conocer estos conceptos, la relación que tiene con la película y el mensaje que nos brinda. Sobre la violencia, Freud, 1930, dice: la agresividad y la violencia son impulsos instintivos del ser humano, que la cultura busca reprimir o encauzar. Es decir, podemos comprender que esta reacción sea natural en los seres humanos, pero es prohibida por los daños que se puedan causar con aquellos impulsos, ya que estos pueden perjudicar la salud física o mental de la persona que sea víctima, al igual del que lo ocasiona. La violencia se puede manifestar de muchas formas, como la física, verbal y psicológica. Las causas de estas reacciones pueden ser muchas y variadas. Usualmente, esto ocurre en las personas que intentan demostrar intimidación por parte del que lo ocasiona para hacer notar respeto de sus víctimas hacia él. También se conoce que sucede esto a causa del estrés o emociones reprimidas, lo que da como consecuencia la frustración y hace que violentar sea una posible solución o una manera de desahogarse. Por ejemplo, esta manifestación de emociones ocurre mucho en la vida militar. Para pertenecer a ella no solo requiere entrenamientos físicos, sino también el desarrollo personal. Es importante conocer los valores. Los que destacan allí son la responsabilidad y el trabajo en equipo. A pesar de ello, la vida militar es muy dura, y por eso todo aquel que pertenece a ella debe demostrar ser fuerte, para que con esa misma fortaleza sea capaz de defender al país. Sin embargo, a través de los años hemos podido conocer aspectos negativos asociados a los colegios militares,
como los abusos entre internos, la corrupción, humillaciones, pero uno que destaca es la violencia. Podemos observar esto desde una perspectiva realista mediante la película La ciudad y los perros. Como podemos observar en la película, nos muestran la vida militar, que siempre ha sido una disciplina rigurosa, que exige vocación, patriotismo, perseverancia, entre otros. Se considera que los que la ejercen deben adecuarse a un estilo de vida con rutinas estrictas. Este requiere mucho esfuerzo físico y mental, ya que de esta manera son preparados para defender al país, con mucha formación y entrenamiento. Se sabe también que la vida militar para los soldados es desafiante y con muchos sacrificios, de la cual se aprende mucho, tanto situaciones buenas como malas. Como se mencionó, en esta película nos muestran cómo en aquellos tiempos, en el Perú, era importante y necesario que los hombres brindaran servicio militar para así servir a la patria. Una sociedad tan diversa y compleja como la peruana, enmarcados en la disciplina, la valentía, mandatos y estereotipos de masculinidad vigentes en esa época, presentes en un contexto de profunda desigualdad social. Se centra en la muerte del esclavo, quien es un cadete débil, abusado por sus compañeros. Su mejor amigo era el poeta, quien fue el que intentó hacer justicia por su muerte. Buscó distintas maneras, porque estaba cansado de la violencia que se realizaba dentro del colegio militar, ya que allí trataban como perros a los nuevos y a los más indefensos. También por parte del jaguar y sus amigos hacia el esclavo. Ellos lo golpeaban, lo insultaban y lo maltrataban como querían, ya que el esclavo mostraba que era inofensivo y por ello se aprovechaban de su ingenuidad. Esto al poeta le causaba frustración, ya que los tenientes no hacían nada por resolverlo, así que buscó al teniente Gamboa. Sentía que si decía y contaba lo que sucedía en realidad ahí, el siguiente abusado sería él. Continuando con las problemáticas, en este proceso de militarismo también acontecen muchos abusos, no solo la violencia, como ya se dio a conocer, sino también el uso inadecuado de las posiciones de autoridad para obtener diferentes beneficios, ya sean personales, para intimidar o causar daños a otros. Usualmente, este se da por maltrato, acoso, discriminación o imponer actos ilegales. A esto se le llama abuso de poder. Y no solo ocurre en funcionarios públicos, sino también en personas comunes que sienten que tienen algún tipo de superioridad. Como dijo Orwell, denunció cómo los regímenes totalitarios manipulan, controlan y abusan del poder para mantener la dominación. Orwell, 1945. El abuso de poder se refiere a imponer control y forzar u obligar a otros a hacer algo en contra de su voluntad, lo cual implica una violación de los derechos humanos y de la ley. No obstante, en la vida militar, mayormente a ese abuso no se le toma mucha importancia. Si bien es cierto, la autoridad militar fue diseñada para garantizar el orden y la disciplina. Sin embargo, cuando se utiliza para intimidar y perjudicar a otros, se convierte en un acto de abuso, y aunque suceda con mucha o poca frecuencia, sin solución, igual sigue ahí. Este abuso afecta a la integridad, bienestar y dignidad de los que forman parte de las Fuerzas Armadas. Regularmente, uno de los factores que facilita el abuso de poder en este entorno es la rígida jerarquía que caracteriza a la institución. Este es un problema real que afecta tanto a las personas como a la institución en su conjunto. Esto, en relación a la película, continuamos observando que el poeta tomó una decisión y habló con el respetado y honorable teniente Gamboa, el cual era conocido por ser un hombre recto, disciplinado y con valores. Alberto Fernández, el poeta, le contó toda la verdad sobre lo que ocurría dentro del pabellón donde se encontraban. Allí fumaban, jugaban con cartas, bebían alcohol y más actos que estaban prohibidos en el colegio militar.
Le dijo que allí, mientras se encontraban en entrenamientos de tiro, el jaguar le disparó intencionalmente a Ricardo Arana, el esclavo, para matarlo. Aunque no tenía pruebas, él mismo lo vio porque estuvo presente en ese suceso y contó todo lo sucedido, a lo cual el teniente Gamboa le creyó. Después de esa conversación, procedieron a arrestar al jaguar y presentó un documento denunciando el delito. Luego de ello, el coronel le preguntó a Gamboa y a Fernández por las pruebas, y como no habían, decidió cerrar el caso, ya que dijo que a nadie le importaría saber sobre su muerte porque era usual que suceda, y arrestó también al poeta, negando la justicia por aquel homicidio. Sabía perfectamente que sí había sucedido, pero Gamboa no pudo hacer nada más y se vio obligado a ceder ante la corrupción de sus superiores. Al final de todo, el jaguar le confesó al teniente Gamboa la verdad, que sí había matado a Arana, ya que se arrepintió de lo que hizo por culpar al esclavo de Soplón, cuando se dio cuenta que sus amigos y los demás que se encontraban ahí eran peores, aunque ya era muy tarde, porque el teniente ya se iba y no pudo resolver el asunto. Por último, dijo una frase cruda y realista que marcó mucho la realidad de la vida militar en el Perú. Sería más fácil resucitar al cadete Arana que convencer al ejército que ha cometido un error. Culminando, en el reciente ensayo busqué demostrar cómo los conceptos de la violencia de Sigmund Freud, 1930, y el abuso de poder de George Orwell, 1945, se evidencian en la película La ciudad y los perros. A manera de sinopsis y resumen, esta película nos muestra cómo la violencia es una problemática debatible, que ocurre mucho en las personas, sobre todo en aquellas con problemas traumáticos hasta la frustración, ya que de alguna cierta forma es una manera de intentar desahogar aquellos sentimientos reprimidos, pero ya no es correcto cuando ésta lastima y causa daños tanto al agresor como a la víctima. Al igual que el abuso de poder, que es un delito que comúnmente sucede desde hace siglos hasta hoy en día, aunque muy pocas veces se hace justicia por eso. Ambos, la violencia y el abuso de poder, son problemas con difícil solución, pero que con esfuerzo y perseverancia la sociedad lidiará y podrá mejorar para vivir en un mejor país. Son problemas que se podrán resolver con el apoyo de un país completo. Quiero dar a conocer cuán es importante comprender y saber sobre estos temas, que son tan importantes para tener en cuenta lo difícil que es enfrentar situaciones que nos ponen en posiciones de riesgo, tanto a nuestra salud física como mental. Y siempre es bueno y necesario dar a conocer aquellos problemas para buscar una solución que en lo posible sea inmediata.